Amén. Pues comenzamos, hermano, la nueva unidad que se titula, como lo había mencionado, la redención. Habiendo terminado con los 6 estudios que hablaban de la caída, lo que Dios creó, a su imagen y semejanza, el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios. Así que en esta noche comenzamos el tema, la redención. Dios no se quedó inánime ante el hombre haber caído de la gracia y haber caído en pecado, caído presa del pecado. Por lo tanto, se reveló que ya había un plan, y como vamos a ver en la palabra, preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque ya el Señor sabía, el Señor conocía que iba a haber pecado. Él no lo diseñó así, pero Él sabía que iba a ocurrir así. Por lo tanto, también había preparado un plan desde el principio para que a través de este plan Él pudiera comprar de nuevo a todos aquellos que, viéndolos Él creado, vienen a Él para buscar reconciliarse con Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el contexto, ese es el background del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo vino y dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el Evangelio son esas buenas noticias de que no tenemos que seguir perdidos. La caída son malas noticias. El Evangelio son las buenas noticias. Amén. De salvación a través de Cristo Jesús. Así que hoy vamos a estar en diferentes citas bíblicas, una de ellas en Corintios, los Hechos, Gálatas y otras en Marcos, para ayudarlos a entender, no decir lo que es el Evangelio. Vamos a ir a la palabra del Señor para que ella nos instruya, amén, a través de su sabiduría. Así que el Evangelio es la gran historia de la victoria del reino de Dios. Amén. Dice muchas cosas en una frase. La parte de la victoria, la gran historia de la victoria, es la que le estaba refiriendo yo al principio durante el devocional. Históricamente, las buenas noticias las llevaba un mensajero. Y usted dirá, bueno, y las malas noticias también, porque si era una tragedia lo que sucedía, pues llegaba el mensajero con las malas noticias. Cuando David estaba en su lugar fuerte y sabía que había ido Saúl y Jonatán y el ejército de Israel a la batalla contra los filisteos allá en Gilboa, él estaba pendiente a ver qué estaba pasando. Cuando de momento ve corriendo que viene uno a lo lejos y llega acá donde estaba David con los suyos y le preguntan, ¿traes buenas noticias? Y la persona le dijo, traigo buenas noticias. Es que así yo quiero que Jehová ponga a todos tus enemigos, como puso a Saúl y sus hijos. Y eso no eran buenas noticias para David. O sea, para el mensajero creía que eran buenas noticias porque habían muerto los enemigos de David. Pero David no los consideraba sus enemigos. Mire cómo era la cosa. Que su suegro y su cuñado no eran sus enemigos. Y el resto de los fuertes de Israel. Así que fueron malas noticias para él. Así que ese que vino, él le dijo, estate aquí al lado, porque veo que viene otro corriendo, venía otro corriendo, y ese vino, y ese fue el que dijo, sí, es verdad, lo que dijo este primero, pero te digo más, cuando yo veía a Saúl, que estaba allí moribundo, yo fui el que lo mató. Y por dar esa mala noticia, creyendo que era la súper buena, David mandó que lo ejecutaran allí mismo. Dice, ¿quién podría pensar que alguien se iba a atrever a tomar la vida del ungido de Jehová? Porque todavía él consideraba a Saúl como el ungido. El Señor es el que pone y el Señor es el que quita. Amén.
poco más adelante en la historia está esta batalla que les menciono de los griegos contra los persas. Y las batallas se libraban fuera de los territorios y las ciudades. Iban a un lugar y allá se encontraban los ejércitos. Pues en este lugar que se llama Maratón, en el área, ¿verdad?, que hoy norte de Grecia, batallaron estos dos ejércitos. El ejército griego prevaleció sobre el ejército persa. Esa gran noticia había que traérsela a los líderes que estaban en Atenas. Y este varón que se llamaba Eurípides corrió esa carrera desde el lugar que se llamaba Maratón, 42 kilómetros y pico, hasta que llegó a Atenas, para traer las buenas noticias, para traer en el idioma griego el evangelio. ¿Qué evangelio traía Eurípides? Llevaba el varón que había el ejército de Grecia vencido. Amén. Era razón para celebrar. La historia dice que el varón estaba tan desgastado por haber corrido esa distancia que falleció por su esfuerzo. Así que la palabra evangelio, viniendo del griego, que quiere decir son buenas noticias. Amén. El Señor se apodera de esa palabra. Y la palabra persiste hoy en el griego moderno y en el griego antiguo de la Biblia, porque esa fue la historia de redención y fue la palabra que Dios usó para describirla, evangelio. De ahí es que viene que usted usa la palabra evangelio como si cual cosa, ¿verdad? Porque ya se instituyó como algo que el Señor preparó para redimir la humanidad de su caída. Amén. Así que el evangelio es esa gran historia de victoria del reino de Dios. ¿Cuál victoria? Pues cuando usted está en Cristo, usted es victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la condenación. Amén. Imagínense si no son buenas noticias esas. Súper buenas noticias. Ese es el evangelio. Amén. Así que vamos a ir al vídeo y luego vamos, como de costumbre, a unos versos para ir profundizando en el tema, mi hermano querido. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la gran historia de la victoria del reino de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Si eres cristiano, podría parecer algo obvio. Es decir, después de todo, la mayoría sabemos que Evangelio significa buenas noticias, y solemos resumirlo así como las buenas nuevas de Jesucristo. Esto es correcto, pero no basta con que tengamos esto en mente al hablar del Evangelio. El Evangelio, más que nada, es la gran historia de la victoria del reino de Dios. Veamos esto un poco más a detalle al estudiar la doctrina del Evangelio. En un sentido, la Biblia enseña que el Evangelio es un evento que tuvo lugar en un punto específico de la historia. Con esto nos referimos a la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo para redimir a los pecadores. Si tuviéramos que resumir este evento histórico, se vería como lo que el apóstol Pablo lo escribió en 1 Corintios 15, diciendo que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero la Biblia también enseña que el Evangelio es la historia principal o el arco histórico de la redención que Dios planeó desde antes de la fundación de la tierra. Esta es la razón por la que Jesús puede decir que toda la Escritura testifica de Él, porque la Biblia lo hace y Él es el punto central del Evangelio. Esta historia se desarrolla a lo largo de toda la Escritura y culmina en una creación restaurada y redimida, un cielo nuevo y una tierra nueva donde el pecado, la muerte y el sufrimiento nunca más plagarán a la humanidad y el pueblo de Dios vivirá con Él para siempre. Estas dos verdades no están en conflicto entre sí. Van juntas porque son lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio. Las buenas noticias están a lo largo de toda la Biblia, centradas en un momento en particular de la historia. Así, somos guiados a ver el gran alcance de la redención, la profundidad del amor de Dios por nosotros. Y todos los que confiamos en Jesús, somos inspirados a tener una vida de absoluta devoción a nuestro Dios. Así que vamos a entrar más en detalle, más profundamente en el tema de
¿qué es el Evangelio? Amén. Así que voy a ir directo a la primera cita, que es la que sale, ¿verdad? Las que citan acá en el vídeo. 1 Corintios 15, 3 al 4 es el resumen. Que si alguien le pregunta, ¿dónde yo puedo ver resumido el Evangelio? 1 Corintios 15, 3 al 4, dice de esta forma: primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y usted dirá, pero es que le faltan como unos pedacitos, ¿verdad? ¿Para qué murió Cristo? ¿Qué logró Cristo con su muerte? Sí, hay muchos otros detalles que son importantes, pero este es el fundamento del Evangelio. O sea, ¿qué compró el Señor el día que murió y el día que resucitó? Él compró nuestra salvación. Pero volviendo atrás, si Él no hubiera muerto y resucitado, no hubiera habido compra de nada, o sea, no había nada, ninguna buenas noticias que celebrar. Simplemente hubiera visto un por poco o una buena intención, pero no hubiera habido una bendición en realidad. Por lo tanto, 1 Corintios 15, 3 al 4 es el fundamento de lo que en muchos lugares de la palabra se nos va a ir llevando y describiendo en más detalle, bendito sea el Señor, lo que es el Evangelio. Pero este es el Evangelio. Fíjense que a lo largo de la historia muchos han pretendido ir y quitarle un pedazo al Evangelio. Algunos dicen desde temprano, muchos con los que peleaban los apóstoles y la generación después de los apóstoles, era con un montón de personas que decían que Cristo no había muerto nada. Los docetistas decían que Cristo, que eso había sido una imagen que había muerto, o sea, una representación, porque era imposible que Dios muriera. Mire ¿cómo que es imposible que Dios muriera? Que Cristo murió y resucitó. Amén. Pero sin muerte y derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay evangelio. Pues otros dijeron, no, eso no era. Es que Él no resucitó. Y ahí ha habido un montón de personas cuestionando la veracidad de la resurrección. Si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Si no hay resurrección de entre los muertos, no hay validación de la victoria sobre la muerte. Simplemente hubiera sido un muerto como cualquier otro. Todos esos son anclas y piedras angulares del Evangelio. Todos ellos son componentes. Y fíjate como Pablo dice, murió por nuestros pecados, porque lo dice la Escritura. Y resucitó después que fue sepultado al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo eso está documentado aquí. Una de las grandes razones por la cual el Señor deja su palabra. Amén. Pero eso es. Muchos otros dicen, pues vamos a ponernos más creativos. Vamos a desmentir la palabra. ¿Ves? Porque dice, ¿cómo vamos a hacer pedazos esto que está aquí? Pues vamos a decir que no murió. Vamos a decir que no resucitó. No, ninguna de las dos. Pues vamos a decir que la Escritura es mentira. Y siempre las personas buscando, ¿verdad?, en su afán por descascarar aquello que el Señor hizo por ellos primero. Amén. Porque no quiere que nadie se pierda. Así que el Evangelio y la predicación del Evangelio, primeramente, es la razón de ser de usted y yo. Si no hubiera sido por la salvación, no teníamos nada que hacer aquí. Entonces, ya que sí, el Señor nos ha salvado por su plan y por su Evangelio, pues ahora somos comisionados a predicar ese Evangelio. Amén. Y esa es la razón de ser de la iglesia hoy. ¿Por qué usted no se muere y se va con Cristo cuando usted se convierte? Pregunta la han hecho muchas veces. ¿Y por qué? Pues si vamos a estar con Cristo en la eternidad, pues ¿por qué no nos vamos en ese mismo instante? Porque este Evangelio, estas buenas noticias, hay que contarlas. Amén. En el nombre de Jesús.
Amén, hermano. Así que vamos a la parte del estudio grupal. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Si vamos a lo que nos habla el Evangelio, ¿ok? Podemos ser tan simples como nosotros querramos. ¿Qué es más simple que 1 Corintios 15, 3 al 4? Amén. Bien simple. Ahora, podemos decir, pues mira, sí, es que somos salvos por fe en la obra de Jesús. ¿Ok? Pero si lo dejamos ahí, pues nos perdemos un montón de las otras partes de la historia que son esenciales. O sea, lo que quiero decir con esto es, no nos podemos quedar en 1 Corintios 15, 3 al 4. Tenemos que ir a la palabra del Señor, porque nos habla el consejo completo de la palabra del Señor y de la realidad del Evangelio. Así que, cuando Pablo lo resume aquí, él no quería minimizarlo, ¿ok? Sino todo lo contrario. Más es lo que no dice aquí que lo que dice, y lo que dice es esencial. ¿Amén? O sea, es milagrosamente resumido según la palabra de Dios para que usted lo pueda comprender, pero que a la misma vez en su corazón también nace el deseo de conocer más sobre ese evangelio, sobre el plan que Dios puso para redimirle a usted y para redimir a toda la humanidad. Amén. Así que es bien importante que nosotros vayamos más allá de 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, versos 3 al 4. ¿Ok? En 1 Corintios 15, a lo largo del capítulo entero, que no solamente es estos 2 versos, 3 cosas importantes que nosotros tenemos que recordar. ¿Ok? Primero, el evangelio no solamente es para los inconversos. Eso es lo primero que uno piensa. Buenas noticias para los que necesitan salvación. Amén, es muy cierto. Pero el evangelio no queda ahí. ¿Ok? Ese capítulo 15 de 1 Corintios no es un capítulo evangelístico. ¿Cuántas veces usted le han referido o usted le ha referido a alguien? Si quiere saber lo que es el evangelio, vete a 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, ¿verdad que no? Porque preferimos ir a Juan capítulo 3, por ejemplo, y otros capítulos, y Romanos capítulo 3, capítulo 6, capítulo 8, amén, muy cierto. Juan, primer capítulo de Juan, porque lo habla de una manera en más detalle y habla de un porqué y de un resultado, amén, precisamente. Este capítulo no es evangelístico, pero capítulo 15, el verso 15, si usted va al verso 15, el capítulo 15 de Corintios, le dice y le manda a los hermanitos de Corinto, les dice, en el verso 15 y 16, les dice, y somos, ¿verdad? Somos, yo creo que está, sí, exacto. Sí, y somos hallados, ¿estoy bien? Sí. Sí, exacto. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces es claro que Cristo tampoco resucitó. Si sigo leyendo el 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, no ríen nada, murieron y se murieron. Sigo diciendo, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si solamente dijéramos, Cristo murió, es lo que quiere decir. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Es más, es las primicias de los que durmieron. Entonces, aquí explica más en detalle lo que estaba diciendo el verso 3 y el verso 4. Le va dando el contexto, le va dando la importancia. ¿Por qué? Porque el evangelio incluye la resurrección y no solamente la muerte de Jesús. ¿Amén? Así que es importante que entendamos que aquí capítulo 15, la historia no es para necesariamente los inconversos, es
para que usted, estando en el Evangelio, estando en Cristo, usted conozca los fundamentos de su fe. Amén. El coro que decía, ¿sabes tú dónde estás parado? Y habla de la arena, habla de la roca, pero ¿usted conoce la roca? Amén. A la saciedad. ¿Sabe en quién usted está parado? Pues amén, eso es lo que quiere decir Pablo. Segundo, punto importante, ¿ok? Implica aquí cuando usted lo va leyendo, usted se da cuenta que todo ello, especialmente del verso 15 en adelante, le da la impresión, usted dice, este problema del pecado y la condenación, Dios lo estaba atendiendo desde hace tiempo. Mira el 22, porque como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. O sea, el Señor tenía este plan preparado desde allá. Solamente que este evento de la muerte y resurrección de su Hijo ocurre cuando ocurre, ¿verdad? Pero todo ello es claro. Es así. Mira el verso 24 dice, 23 dice, cada uno en su debido orden, o sea, resucitará en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en la venida de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Dice, pues hay un plan más grande detrás de todo esto. La victoria de Cristo implica que Él vino a vencer al diablo y a espacharrarlo, básicamente lo que está diciendo aquí en español. El plan es mucho más amplio. Esa es la otra verdad que nosotros tenemos que comprender cuando leemos el Evangelio, acá en el capítulo 15 de 1 Corintios. Amén. Así que ya se sabía y estaba profetizado a través de toda la Biblia que el Redentor, el Mesías, el ungido de Dios, iba a venir para probar el polvo de la muerte, o sea, él iba a morir y ser sepultado. Le darían sepultura con los ricos. Amén. Ahí en la tumba de José de Arimatea, una tumba que no había sido estrenada, una tumba fina. ¿Ok? Porque el Señor lo dispuso así. ¿Ok? Y que su cuerpo, el cuerpo de su ungido, no vería corrupción. ¿Por qué? Porque fue sepultado y resucitó vivo. Así que no se corrompió. O sea, todo ello estaba predicho de tiempos anteriores. ¿Ok? Así que el Evangelio no fue una carambola, no fue algo que sucedió así porque sucedió. Ya el Señor lo había planeado todo. Es parte esencial de la historia bíblica y de la historia que el Señor le gusta, la historia de la redención. Amén. El último punto importante, 1 Corintios 15, es que resalta la resurrección. Amén. La resurrección. Dice que Cristo es las primicias. ¿Qué es las primicias? ¿Usted recuerda las fiestas judías, verdad? La fiesta de las primicias, ¿ok? Celebraba a mitad de semana, a mitad de fiesta, en esa fiesta que se celebraban en conjunto, estaba la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba el primer domingo de esa semana después del sábado. Fue el día que el Señor resucitó. Eso no es casualidad. El Señor ya lo tenía ya todo puesto así. El día que el Señor da su vida por nosotros, se celebraba la Pascua de Jehová. Pues ahí está la Pascua de Jehová. Cuando el Señor decidió, por medio de la sangre del inocente, pasar más allá la culpa de aquellos que se acogían y se humillaban delante de él. Esa es la Pascua de Jehová. Así que ese día, las primicias, por eso que Pablo le llama las primicias en el contexto judío. Pero después de las primicias, que era Cristo, todos los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Eso es esencial, hermano. ¿Ven? Por eso es que uno dice, muchas personas, yo no puedo entender, algunos quieren acomodarse en este mundo. Usted no se va a quedar en este mundo aquí. ¿Entiende?
O sea, debe proveer algo razonable, que el Señor así lo hace en su gracia. Pero aquí usted no vino a establecer reinos de nadie. Todavía sigue buscando, ¿verdad?, algunas ilustraciones como las que estamos poniendo aquí. Se pone reino de Dios. Salen un montón de gráficos en Google. Que si la iglesia sembrando el reino de Dios, la iglesia estableciendo el reino de Dios, la iglesia campeando por el reino de Dios. Pero ¿qué le pasa a la gente? Amén. El reino de los cielos entre vosotros está, dijo el Señor. Y Él vino a establecer su reino en nuestro corazón. Porque su reino no es de este mundo. Él no va a reinar en este mundo. Tienen que venir cielos nuevos y tierra nueva. En este mundo Él no va a reinar. Este mundo vino para redimirlo de la maldición del pecado. Pero muchas personas se llaman iglesia y están enredados con esto de que van a establecer un reino y después que lo tengan montado, el rey viene. Eso es un error. Esa no es la labor de la iglesia. Entonces yo le pregunto, ¿cómo usted establece un reino? ¿Cuáles son las instrucciones para establecer un reino? Aquí dice, ¿cómo establecer un reino? No lo dice. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo puede hacer. ¿Quién lo hace? El rey viene a establecer el reino. ¿Quién es el que establece el reino? El rey. Cuando el rey venga a establecer su reino, entonces se establecerá su reino. Pero esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es anunciar al rey. Que el rey va a venir. Amén. Y que él va a venir por vez segunda en victoria. Amén. Y está para buscar un pueblo redimido y va a pasar revista. Amén. Él viene a conquistar, pero no pretende encontrar el mundo preparado para recibirle. Todo lo contrario, dice que cuando el Señor venga de su gloria con sus santos ángeles, hallará fe en la tierra. El contexto es ese. El evangelio, la iglesia lo tiene que predicar. Amén. Para eso es que somos nosotros llamados. Y es importante que lo veamos a través de la palabra del Señor, que Él nos lo manda. Amén. Así que, si Cristo no había resucitado, no había nada que hacer, mi hermanito querido. Amén. Así que, la resurrección evidencia que Él es todopoderoso y Él es el que dijo quién era. Era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Así que, cuando la Biblia nos dice Cristo resucitó a los muertos, amén, es para asegurarnos que si Cristo resucitó, nosotros también. Amén. Esa es la seguridad que tenemos en Jesús. Por eso es que el Evangelio, se va a Hechos 17, 18, le llama el Evangelio ¿de qué? De Jesús. Mira el Evangelio de la Resurrección. Mira el verso 18, capítulo 17. En Atenas, cuando Pablo vio todos aquellos muñecos que tenía aquella gente en el Areópago, pues él se le turbó el corazón y empezó a predicar la palabra del Señor cuando le dieron la oportunidad. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran dos escuelas filosóficas de aquellos entonces, disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Él decía, ¿será verdad lo que está diciendo este varón? Que nos está predicando la resurrección. Eso es algo tan ridículo, que debe ser que nosotros no entendemos bien lo que él habla. Será el acento o algo que él trae que no lo comprendemos. ¿Cómo puede ser que no esté hablando de la resurrección? Porque dice, le predicaba el Evangelio de Jesús. Amén. Así que las buenas noticias de Jesús. Tomando el contexto de la historia de donde viene la palabra evangelio, buenas noticias. ¿Qué celebra las buenas noticias de Jesús? ¿Cuál es la buena noticia? Aquel vino corriendo 42 kilómetros para traer una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que trae el evangelio? Que Cristo salva. Amén.
Amén. Que tenemos victoria sobre la muerte, la cual nos buscamos nosotros, la muerte. La victoria viene a través de Cristo, que Cristo es vencedor. ¿Quién ganó? ¿Ganó el diablo o ganó Cristo? Cristo venció al diablo. Estas son las buenas noticias. Y todo lo que ello implica. Amén. Esa es la connotación de evangelio en este uso de la palabra. Amén. Que si Cristo venció, pues usted también. Si usted está con Cristo, usted será vencedor. Cuando llegue el momento ahí en el umbral de la muerte, en el cadalso, como dicen algunos, para ponerse fino, cuando venga la transición hacia la eternidad, pues usted está seguro, porque el que compró la eternidad para usted fue Cristo Jesús, que trajo las buenas noticias de que Él venció al diablo. Amén. Ahora bien, pero claro, ahí está Rosario. Sí. Amén. Amén. 8:37 exactamente. Amén. Pues somos más que vencedores. Son buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Todo lo que nos habla la palabra del Señor acerca del Señor Jesús, ¿a qué cuenta? Son buenas noticias. Para los que son de Cristo, claro está. Lo terrible de la historia es que el que no es de Cristo y se encuentre con Cristo en la eternidad, eso ya es otra cosa. Pero por eso el Señor no vino con esa expectativa de tener que, delante del gran trono blanco, ajusticiar a todo el mundo. Y lo va a hacer. Porque mucho antes de eso, Él ya ha predicado su evangelio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El tiempo de ahora, el tiempo aceptable para salvarse es ahora. Bendito sea el Señor. Amén. A través de los evangelios, de todas las citas, podemos ir a través de muchas, pero solamente busque Mateo 4:23. Nos habla de que Él estaba predicando el evangelio del reino. Amén. Y algo importante que hay que ver, el evangelio del reino. Dice, recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Traía las buenas noticias del evangelio, amén, pero también lo enmarcaba de esta forma: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora es posible entrar al reino de los cielos. Y en paralelo, hacía milagros y señales, ¿verdad? Y sanaba la enfermedad y la dolencia del pueblo como tal. El evangelio del reino y el evangelio del reino de Dios es lo mismo, hermano. Sin Cristo estábamos completamente desprovistos e imposibilitados de poder tener entrada en el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, amén, se está refiriendo al reino de Dios, el reino eterno. Lo usa intercambiablemente. Reino de los cielos, reino de Dios. Amén. ¿Por qué habla de un reino? Porque habla primero de un rey. Amén. Un rey que vino a morir por nosotros para redimirnos de todo pecado que nos condenaba. Y esos que Él compró con su sangre, según el Evangelio, pues ahora pasan a ser parte de su reino. Su reino no es un reino de este mundo. Pero eso no quita que su intención primaria, cuando Él vino a lo suyo, o sea, a Israel primero, era que Israel hubiera creído. ¿No le parece a usted? ¿No le parece? Que Israel hubiera creído. Y al haber creído, ellos fueran su estandarte y sus portavoces y embajadores de Cristo para todas las naciones. Amén. Aún hoy día, cuando es evidente de que no le hicieron caso a Cristo, hoy día
usted va, y en muchos de los versos que están plasmados en el área de lo que antes era el templo, los alrededores, aún el museo que está allí, que es secular, hermano, tiene versos citando a Isaías, dice, he aquí mi casa, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces uno dice, wow, mira lo que dice ahí. O sea que aún en los tiempos antiguos, traído al presente, aún el Israel secular de hoy reconoce que la palabra del Señor siempre ha dicho que la casa de Jehová es casa para todas las naciones, no solamente para los israelíes, o los israelitas, como se llamaban antes, sino para todo aquel que cree. El Señor siempre ha querido, amén, que las naciones vengan a Él para salvación. Su pueblo no quiso venir, por lo tanto, ese evangelio habría que predicarlo y había que dárselo a aquellos que estuvieran dispuestos a creer en Él. A los que le recibieron, a esos les fue dado el evangelio. Eso explica por qué si Cristo vino para Israel, primero Israel no quiso tener parte con Él. Amén. Y se cumple la parábola donde el Señor Jesús dijo, relató aquella vez donde había un gran padre de familia que preparó una fiesta, un banquete, y le envió invitación a los invitados de honor. Los invitó a todos. Pues cuando por fin tuvo la fiesta preparada, envió los mensajeros. ¿Qué llevaban los mensajeros? Las buenas noticias. Ya la cena está preparada, la que le habíamos mandado a decir. La que anunciaron los profetas, del que había de venir, pues, ya vino. No, que yo no tengo tiempo para eso. No, que yo tengo un negocio que hacer. No, que me casé. No, que compré aquello. No, que tal cosa. No, que se me murió alguien. Y el padre de familia dijo que se enfureció. Y dijo, pero qué fuerza cara tiene esta gente después que yo preparo todo para ellos. Y le dice a los siervos, ¿sabes qué? Salgan por ahí. Y al primero que vean, usted lo agaja y lo mete de cabeza aquí. Busque los cojos, los ciegos, los que no pueden valer nada, los que no iban a estar invitados aquí. Perdone que él le diga ciego y cojo a uno, pero es la realidad. Pues a eso, fuérzalos a entrar hasta que se llene mi casa. Fíjate cómo es el contexto, cómo es eso de que nos fuerza a entrar. Pues porque si Cristo no se revela a su vida, usted no entra a ningún sitio, mucho menos a su casa. Así que Él es el que quiere que usted, gloria a Dios sea el Señor. Dice, porque les digo que los primeros que yo invité, ninguno va a comer de mi cena. Uno lee eso y dice, wow, eso explica mucho la condición del corazón de Israel. Amén. Vino el evangelio, las buenas noticias, todo hecho, todo preparado, todo dado por el Dios que nos ama. Y dijeron, quédate con eso por allá, ya no me gusta eso. Yo no como eso, olvídate de eso. Haz con eso lo que te dé la gana. Pues el Señor hizo precisamente eso. Se lo dio a aquellos que no eran dignos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que este evangelio se lleva anunciando por mucho tiempo, hermano. El Señor siempre ha querido que todos vengan y le sirvan y sean su pueblo. Amén. Así que ese reino de Dios está atado al evangelio. A través de las noticias del evangelio es que podemos conocer al Dios que preparó un reino para que nosotros estemos allí. Amén. Y no solamente eso que lo preparó, sino que a través de Él, que compró la salvación, es que podemos entrar directamente al reino de los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Seguimos, hermanos. Este es el contexto de lo que le dije, ¿verdad? La parte de que corrió para anunciar la gran noticia, cuando también los filisteos ganaron sobre Israel, también vino las buenas noticias como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerda que yo le dije, mire, uno piensa que lee de momento casualmente la Biblia, podría pensar
que lo que nos dice la palabra es que el Evangelio es una historia relativamente nueva. Pero no. Desde el capítulo 3 de Génesis, no bien el hombre había pecado, Dios dijo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Amén. Entre el Satanás y la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la mujer. Y tú le herirás, le morderás en el calcañar, que básicamente es el talón. Esa guerra estaba siempre. La guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dura hasta hoy. Amén. Cristo, de parte de sus hijos por la fe, y el diablo con sus secuaces, haciendo la batalla para ver quién puede más, para ver quién vence, para ver quién se lleva a la gente para estar con ellos. Poniendo un poco crudo, que suena más como la intención de Satanás. La intención de Cristo es que todos nosotros pudiéramos estar con Él en la eternidad. El diablo se opone a esa noción. Hoy día es así también. Por eso es que hay tanta confusión. El diablo pretende confundir el Evangelio, que es tan sencillo. Amén. Así que, desde el principio, el Señor aclaró que hay un plan para salvar lo que se había perdido. Amén. Así que, finalmente, antes de ir a otros versos, en 1 Corintios 15, al final, habla de la resurrección cuando el Señor viene por segunda vez. Usted busca los versos 56 y 57. Amén. Vemos allí abajo. De hecho, vamos a leerlo aquí. Alguien que lo quiera leer, para que todos los hermanos lo puedan escuchar. 1 Corintios 15, 56 a 57. ¿Qué digo yo, hermanita Angie? Amén. El aguijón, ¿qué es el aguijón? Cuando a Pablo le dijeron, Saulo, dura cosa te es dar coces contra Dios. ¿Qué es una cosa? Es una cosa. No es cos. ¿Qué es cos? Una patada que da un animal. ¿Y qué es el aguijón? Es la vara que tiene una puya que se usaba para azuzar los animales. Cuando el animal se ponía medio lento, le daban un puyazo. Dice, Pablo, qué mal te va. Te llevo puyando hace tiempo para llamarte la atención y tú lo que haces es que estás patada. Cada vez que da una patada, te espeta la pata en la puya. ¿No ves que no te funciona lo que está diciendo? Qué cosa tremenda y absurda estás haciendo. Eso es lo que quiere decir. Pues aquí habla del aguijón. El aguijón de la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. O sea, ¿qué es lo que produce eventualmente y que desemboca en la muerte? El pecado es lo que causa la muerte. ¿Okay? El pecado es el aguijón. Está todo el tiempo puyando las vidas que están en pecado y les recuerda, porque eso es el aguijón, para recordar de que le pertenecen al pecado, para recordar que están muertos en delitos y pecados. Amén. Y dice, y el poder del pecado es la ley. Hizo mucho también. ¿Qué ley? ¿La ley de Puerto Rico? No. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Lo expresado por el Señor en el Antiguo Testamento, allá en la Torá. ¿Para qué era la ley? Para que la gente supiera lo que era pecado. La ley no era para salvar a la gente. Todo lo contrario. La ley era para que se dieran cuenta que nadie por su cuenta podía satisfacer los deseos de Jehová. Por lo tanto, estaban perdidos. La ley era para crear la noción y la convicción que no había forma de agradar a Jehová a menos que fuera por la fe. Desde los tiempos antiguos nos habla de Abraham. ¿Okay? Abraham es justo por la fe.
vivirá, no necesariamente esta vida solamente, sino vivirá en la eternidad, es lo que es el contexto de lo que quiere decir allá, desde siempre. Y dice que Abraham le creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Le creyó a Jehová. De más está decir que él hizo como Jehová quiso también. Pero la parte esencial es que él le creyó a Dios. Él tuvo fe en Dios. Y eso le contó como si fuera justo. Dice, pues ese es el evangelio. Cuando Cristo vino a predicar la palabra del Señor, y por ende todos los otros que vinieron después de él, en el Nuevo Testamento, era lo mismo. ¿Ok? La justicia no es la nuestra. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, decía Pablo, sino la de Cristo, que es por la fe. Así que es lo que está diciendo aquí. La ley tenía a todo el mundo señalado y ajusticiado y condenado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria sobre esto, la muerte y la ley, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio también, puesto de otra forma. La victoria del evangelio es que Cristo venció la muerte y el pecado, y los que son de Cristo vencen junto con él porque él venció. Amén. Él venció y te coge pon, puesto de otra forma. Y él muy contento, porque para eso fue que él dio su vida por los pecadores. Amén. Así que, si usted se va dando cuenta, hablamos del evangelio, pero no se puede hablar del evangelio sin el autor del evangelio. Él es el que dispuso todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Así que las buenas noticias del evangelio, mi hermanito querido, existen desde antes, ¿ok? De que nosotros tenemos noción. La Biblia nos la relata. Tan pronto salió la mala noticia del pecado, vino la buena noticia de que el Señor estaba metido en el asunto de pagar por nuestro pecado. Entonces, el Señor. Amén. Así que esa batalla está todavía encendida, hermano. Pero ¿sabe qué? Fíjese el asunto súper interesante. El mensajero que venía a anunciar la victoria, anunciaba la victoria después de la batalla. No puede ser antes de la batalla porque él no sabía lo que iba a pasar. Él no podía decir, yo creo que en lo que cojo de aquí a allá, estoy seguro que ganamos. Él no podía hacer algo así porque la cosa podía salir de otra forma. Tenía que esperar que terminara la batalla para venir a anunciar lo que había pasado. Amén. Pues así sucede con el evangelio también. Se nos anuncia en el evangelio la victoria de Cristo sobre Satanás. Porque ya esa victoria ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Qué falta? Usted dirá, ¿y si la victoria ya ocurrió? ¿Por qué el diablo está suelto? Porque dentro del plan de Dios, él quiso que el diablo estuviera suelto. Pero el diablo no tiene más nada que hacer. El diablo ya perdió la batalla en la cruz del Calvario. Amén. Solamente le falta, el diablo está en ese periodo donde le hicieron el juicio, lo encontraron culpable y falta que lo tiren a la sentencia. Pues, todos estos años que han pasado de Cristo para acá es precisamente eso. Por eso los demonios saben que les queda bien poquito tiempo. Amén. Así que resumiendo, hermano, para ir a otros versos. Sin evangelio no hay cristiandad. Sin evangelio no hay cristianos. Sin evangelio no hay salvación. Amén. Es esencial que la iglesia esté anclada en el evangelio y que conozca bien el evangelio. Amén. Porque se nos mandó a predicarlo. Bendito sea el Señor. Muy bien. Déjeme ir a
unos versos adicionales, ¿verdad? Que quiero que los leamos y podamos comentarlo. Bendito sea el Señor. Amén. En Hechos, algunos hermanos, uno que quiera leer Hechos 8:35. Rosana, Hechos 11:20. Amén. 17 y 18 lo leímos ya, así que vamos a leer el 20-24. Amén. Y luego tenemos unos versos más, ¿verdad? Para ir sobre ello y poder comentar sobre lo que nos dice la palabra aquí. Amén. ¿Cómo dice Hechos 8:35? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. ¿Qué está sucediendo ahí? Con el etíope. Que Felipe fue llevado allá donde el etíope por el Espíritu Santo y lo encontró leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Ok? Le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, pero ¿cómo yo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice, y se acercó y le explicó acerca del reino de Dios, dice el contexto. ¿Verdad? Y le anunció el evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. O sea, el varón estaba leyendo Isaías. Tremendo. Pero Isaías terminó esperando la redención. Pero ahora Felipe sabía que el Redentor había venido. Así que Felipe podía completar la historia. Que el etíope simplemente leyendo el profeta no iba a poder hacer. Así que eran buenas noticias, Jesús. Claro, qué mejor noticia que esa. Lo mismo le pasó a Apolos. ¿Usted recuerda a Apolos? Apolo dice, varón fogoso. Predicaba la escritura, pero con fogosidad. Dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y uno dice, ¿qué quiere decir que él solamente conocía el bautismo de Juan? Haga memoria. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Era el bautismo de Juan. ¿Qué denotaba y qué connotaba el bautismo de Juan? Que había que prepararse ¿para qué? Para el rey que iba a venir, exactamente. Jesús iba a venir. Pero si solamente conocía el evangelio de Juan, pues no sabía que el rey había venido ya. Pero eso no impedía que él predicara. Cuando Priscila y Aquila lo vieron, dijeron, al varón le hace falta el detalle grande aquí. Y les pusieron más propiamente el mensaje del reino de Dios. Yo estoy seguro cuando a ese varón le explicaron, Cristo había venido, me voy. Y salió a predicar el evangelio, pero ahora completo. ¿Bien? Lo mismo, porque el evangelio no está completo si no está Jesús. El evangelio no está completo si no está la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y usted me argumentará, y si no se predica que viene de nuevo, tampoco, exactamente. Amén. Entonces, en Hechos 11:20, James. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Amén. Esta Antioquía es Antioquía de Siria, la que está al norte de la de Israel. Estaba Antioquía de Pisidia, que era la que estaba por acá, de Turquía ahora. Los varones de Chipre y de Cirene entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. ¿Qué griegos? Esos eran los judíos de ascendencia griega, o griegos de ascendencia judía, debo decir. Eran newyorkians de hoy, pero eran griegos o judíos, como le queríamos llamar. Okay. Dice, a ese le anunciaron el evangelio del Señor. ¿Amén? Porque había que anunciárselo a todos. En Hechos, ya lo leímos, la parte donde hablamos que estaba Pablo en Atenas
Y creo que la hermanita lleva a leer el 20-24. Amén. Dice, yo no hago caso de más nada. No le presto atención, no me distraigo con más nada. No me preocupo ni por la vida mía. Dice, porque yo lo que quiero es terminar mi carrera, o sea, mi ministerio, mi razón de ser, con gozo. Y cumplo el ministerio que recibí del Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ahí le añadió un elemento más, gracia. ¿Qué es gracia? Cuando algo es gratis, que uno no se lo merece, ¿verdad? ¿Quiénes mostraban gracia antes, por excelencia? Que tenían algo que ofrecer. ¿Entiendes? Alguien que no era pudiente podía ser una persona que podía ofrecer su gracia, pero su gracia no era una cosa muy impactante porque no tenía con casi nada. Pero cuando el gobernante o un rey o un emperador mostraba su gracia y su benevolencia, era bien notorio. Pues aquí la gracia viene de parte del Creador y el Rey de todas las cosas. ¿Amén? Por lo tanto, imagínense si esa gracia será importante. ¿Amén? Y si usted le añade que no había otra forma de ganar la eternidad, que no hubiera sido que el Rey se la regalara, pues más todavía, más preciosa es la gracia de Dios. Y ese es el tema de Pablo, vamos a ver próximamente, en la carta a los Gálatas. ¿Okay? De tanto énfasis en la gracia, porque nosotros no merecíamos que el Rey se fijara en nosotros. Amén. ¿Algún hermano que quiera leer Gálatas 1, 6? Pero pronto, déjeme ir a unas preguntas primero para que podamos aclarar. ¿Por qué tú crees que el Evangelio se centra en la persona de Jesús? Preguntas tan. Exacto. Y usted dirá, ¿y en quién más se va a centrar? Si él es el autor del Evangelio. Porque son intercambiables los términos Evangelio de Jesús y Evangelio de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios viene a través de Cristo. El Evangelio de Jesús, la gracia, son intercambiables porque son elementos que describen el reino de Dios. Tienen muchas facetas. ¿Amén? La última vez que compartiste el Evangelio, piensa en esa vez. ¿Te centraste en Jesús y la gracia? ¿O cuál fue el enfoque de la conversación? Para que meditemos. ¿Ah? Rico. Exacto. Entonces, si usted no habló de Jesús, ¿de qué habló? No hay nada más, ¿verdad? Así que importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo debería de evangelizar a la luz de que el Evangelio es un mensaje de victoria? ¿Amén? Que somos, de la que nos libramos. De la que nos libramos. De la condenación. Eso lo dirán. Ahora tenemos una esperanza segura, firme, anclada en Cristo Jesús. Amén. Dice, y esa esperanza no avergüenza, dice. Esa esperanza no es para uno sentirse que ridículo me veo esperando en Cristo. No, al contrario, dice la Escritura. ¿Amén? Es algo seguro. El mundo tiene un montón de cosas seguras. Hay gente que vende seguros. Y los seguros son ventas para la inseguridad. ¿Usted se da cuenta de eso? Son las tonterías de este mundo. Si no hubiera inseguridad, no hubieran seguros. Que tampoco están muy seguros nada. ¿Sabes de qué dependen los seguros? Como diría alguien, la liquidez de los seguros. De la entidad que emite el seguro. ¿Se da cuenta de eso? Las herramientas Craftsman. ¿Quién las asegura? Craftsman ahora. ¿Y dónde está Craftsman? Antes decían, Craftsman es Sears. Era una marca. ¿Quién honra esa marca hoy? Good luck with that. Le venden, no, que le vamos a dar
35 años de garantía en el Danosa del techo. Mira, si hubiera, ahora está exagerando. 20 años de garantía en el Danosa del techo. ¡Wow! 20 años de garantía van a dar. ¿Quién honra la garantía? La empresa que se la puso. ¿Usted está seguro que esa empresa va a estar en 20 años ahí en el mismo sitio que usted la encontró? Pero Cristo, el que garantiza tu salvación, final y firme, ¿ves? En este mundo la gente se va de pecho asegurando un montón de cosas, pero en realidad ese era el problema de mi mamá con los contratos de servicio que le compró a Sears. Todos los enseres de la casa tenían un contrato de servicio. Y todos los años los renovaba. Un montón de dinero. Y yo, suspende todo eso, esos son gastos innecesarios. Si se dañan en ser, mándalo a arreglar. Y si no tiene arreglo, compra otro. Sale mucho más barato que el contrato. No escuché, nunca escuché. Ni ella ni mi papá. Pero al final empezó a suceder que llamo y no vienen a darme el servicio. Llamo y no vienen a darme el servicio. Pues te lo estoy diciendo, si es que ya ni existe. Sears, tú ves una tienda Sears aquí en algún sitio. Tú ves un nombre, dice Sears Brand Central. Eso no es Sears. Eso es que le vendieron el nombre a una gente que vende enseres. Nadie te va a dar la garantía. Y a lo último, te tuve que convencer porque nadie venía. Llamo y no vienen y no llegan, pues. Pero ¿y Cristo? ¿Vendrá? ¿De que viene? Viene. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Gálatas 1, 6 al 10. Algún hermano valiente que era la hermanita Rosana. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estaba arrebatado Pablo. Estaba empezando la carta y no bien los había saludado. Le mete el primer jinquetazo a los Gálatas. Saluda los primeros 5 versos. Estoy anonadado, diría, estoy maravillado. No puedo creer que así de momento, tan rápido, ustedes se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo y están siguiendo un evangelio diferente. Y aclaro, no es que haya otro evangelio, sino que es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿ve lo que le dije? El evangelio de Cristo. ¿Cuál es el contexto? Si usted conoce el contexto de Gálatas, hermano. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en Galacia, en la iglesia de Galacia? Exacto. Los judíos creían en Cristo, se quedaban con el residuo de obedecer la ley. Usted recuerda cuando Pablo fue a Jerusalén a encontrarse con Jacobo en esa última ida a Jerusalén. Dice, mira Pablo, todos los que han creído y todos son celosos por la ley. Digo, ay bendito, pero qué gran problema este. Pero qué ley. Y lo que cuenta es el evangelio de la gracia de Dios, pero ahí estaban todos ellos celosos por la ley. Estos querían judaizar, o sea, hoy día hay judaizantes. Hoy día hay judaizantes. Pretenden judaizar el evangelio. Y el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Esto no es un evangelio judío. No que el autor del evangelio es judío. No. Olvídate de su etnia.
Eres Dios Todopoderoso que se encarnó y dio su vida por nosotros. Eso no tiene que ver con ninguna etnia. Que al principio Dios escogió a ese pueblo que no representaba nada para hacerlo su especial tesoro y después el pueblo los dejó a pie. Eso es otra cosa. Pero eso no los hace nada a ellos. Lo mismo le dijo el Señor a aquellos que decían, muchachos, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué te crees tú? ¿Ah? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros, vuelvo y te digo, somos hijos de Abraham. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, le dice. Porque las obras del diablo son las que hacen. Si ustedes fueran hijos, ¿verdad?, de Abraham, ustedes me creerían. Porque Abraham vio mi día y se gozó, decía él. Y estaban ellos envenenados, pero no acaban de comprender. Lo mismo pasaba aquí en Galacia. Tan pronto Pablo dio la vuelta y se fue a evangelizar en otro sitio, llegaron un montón a decir, estoy seguro, como decía en el capítulo 15 de los Hechos, no se circuncida, varón, tú no te circuncidas, estás perdido. ¿Okay? Y empezaron a traer cosas que no son el evangelio. Lo que llaman legalismo. El legalismo pretende prescribir que hay una forma de acciones y comportamiento que gana la gracia de Dios. Esto es lo que causó el problema del pecado en la primera instancia. La gente haciendo las cosas como ellos querían, pretendiendo agradar a Dios a su manera. El propósito de la ley era mostrar que tú eras pecador. Porque si no hubiera ley en Puerto Rico, ley de tránsito en Puerto Rico, ¿cómo sabe usted que va a exceso de velocidad? Si no hay ley de velocidad. No, pues yo voy más rápido que tú, pero estoy en la ley siempre. Voy a 5,000 y te va a 150, está en ley. ¿Cómo usted sabe que está violando la ley? Porque dice un límite de velocidad en cada carretera. Ya está. Usted sabe cuando está violando la ley. Pues lo mismo, la ley de Jehová es así. Usted sabe cuando usted estaba haciéndolo mal. Está violando la ley de Jehová. Lo decía claramente. ¿Eso le salvaba? Saber que usted lo estaba haciendo mal. No, eso le condenaba. Así que la ley vino para mostrarnos que hacía falta Cristo. Así que por eso él dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes escucharon el evangelio que Dios nos salva gratuitamente, solamente por gracia, a través de Cristo, y ahora se han puesto a escuchar el cuento de otro evangelio? Que hay que hacer cosas. No lo dice, pero en el contexto de Gálatas, hay que hacer cosas para salvar. Cuando el que hizo toda la salvación, lo hizo el Señor. Amén. Así que no hay otro evangelio. De hecho, si alguien viene con un evangelio y dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir todas estas cosas. Eso no son buenas noticias. Usted llegó a ser pecador por hacer cosas. Usted tiene que dejar de hacer esas cosas. Tiene que confiar en el Señor. Diga el libro de los Hebreos. ¿Okay? El verdadero reposo, argumenta el capítulo 4, es aquel que ha reposado de sus obras, así como Dios reposó de la suya. Dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo ahí? Me está diciendo que con obras tú no vas a llegar a ningún lado. Solamente con la obra de Cristo. Así que, miren lo que dice aquí, la otra parte severa. Es serio el evangelio recto y puro. Es serio. Mira Pablo como estaba aquí enfurecido. Decía, si alguien viene y le anuncia algo que es disque evangelio, pero es diferente al evangelio que nosotros predicamos, que sea anatema. La descripción de anatema, ¿verdad? Que estábamos hablando antes. Anatema, así mismo directo, es una maldición. En este caso, el objeto de una maldición. ¿Quién lleva a cabo la maldición? Jehová. Por eso es lo mismo que lo vamos a entregar a las manos de Jehová, el autor del evangelio, para ver qué le pasa al que está predicando lo que no es. Es lo que quiere decir Pablo. ¿Por qué? Porque si no es con el evangelio de Cristo, nadie puede salvarse. No sé si ve la seriedad de esto. Los judaizantes venían con su cuento. Pero nadie que confíe en sus obras se puede salvar. Dígame usted si no es obra de Satanás o no. Hoy día también lo mismo, hermano. Hoy día muchos pretenden medir su santidad y su devoción o su salvación en base de las cosas que hacen y no hacen. Eso es doctrina de demonios, pura, completa.
sin temor. Muchas veces pensamos en la iglesia romana, que también es esto, es como un checkmark. Y la condenamos. Pero fuera de la iglesia romana también hay mucho legalismo. Él estaba evaluando según los preceptos hechos por hombres y decidir según ellos quién es salvo y no es salvo, quién tiene el Espíritu Santo, y que eso son cosas completamente mundanas, hermano. El Evangelio de la gracia de Dios solamente es uno. El Evangelio del reino de Dios es uno. Amén. No podemos contaminarnos con nada. Amén. 1 Corintios 1, 18, 24. Con este terminamos. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Ahí está Casimira. Léalo con el micrófono. Si tiene micrófono para que eso mismo, para que se oiga acá. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. No hay ni que explicarlo, hermano. Lo dice claro. Todo está basado en la obra que Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. El Señor Jesús ya efectuó la obra de salvación. Amén. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado, no será condenado. Bendito sea el Señor. Amén. Si usted está hablando del Evangelio, está hablando de Jesús. Si usted hay alguien que dice que está hablando del Evangelio y Jesús no está en el centro, pues algo raro hay. ¿Okay? Estos judaizantes venían, ellos no estaban hablando de Jesús, ellos estaban hablando de Moisés. ¿Qué es Moisés? Hablar de Cristo Jesús, olvídese de Moisés. Amén. Moisés no murió por ninguno de ellos. Cristo Jesús fue el que los salvó. Amén. Así que, ¿cómo conectamos el tema del Evangelio con Cristo? Pues obviamente lo hemos conectado en cada verso que hemos leído. Jesús y el Evangelio. Jesús triunfó sobre la muerte para traer el reino de Dios a los que creen en Él. Amén. El reino de los cielos entre vosotros está. Él puso su espíritu en nosotros, a todo aquel que en Él cree. Entonces a Él. Amén, hermano. Y hay un verso clave que está en Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Así que estas son las buenas noticias que la iglesia del Señor predica, el evangelio. Hoy han pretendido desvirtuar el nombre evangelio, porque no sé si usted lo nota, pero hoy en día ya la connotación de evangélico se está tornando media mundana. ¿Usted se ha dado cuenta? Hay una iglesia evangélica, ella dice, uno hace, estarán andando como dice la palabra, porque ahora el adjetivo evangélico denota liviandad, superficialidad. Muchas denominaciones han desvirtuado el término evangélico como tal. Amén. Qué triste, ¿verdad? Pero ¿qué es de esperarse de este mundo?
confunde. Y no todo el que dice Señor, Señor es de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, ir aquí. Arrescate, Josué. Y el botón ahí salió la otra presentación. Es para que vean el tema de la semana que viene. Amén. Y puedan anotar los versículos desde ahora si tienen chance para que los pueda ir repasando. Amén. Si quieres, ciérrate ese mismo que está ahí, el del devocional. Ahí está, déjame ver. Súper, muchas gracias. Semana que viene, ¿Jesús es un hombre o es Dios? ¿Eh? ¿Jesús es un hombre o es Dios? Es una pregunta capciosa. Vamos a ver. Usted ya conoce la contestación. Así que vamos a estar en Filipenses capítulo 2, Juan 4, Juan 10, Juan 1 y unos versos de primera de Juan, capítulo 1. Amén. Así que lléveselo, repáselo para la semana que viene. Estudio número 2 dentro del tema de la redención. Amén. Gloria al Señor. Recuerde que este jueves nos congregamos aquí para orar y el viernes por la mañana también. Amén. Para que recuerde el motivo de oración que le referí antes. Ore por ello. Tan pronto veamos cómo el Señor hace el desenlace, pues le avisaremos. Amén. En nombre de Jesús. Pues vamos a estar de pie, hermanos. Y de esta forma, pues entonces nos despedimos. Amén. Hasta el jueves. Señor bueno, gracias por habernos dado la bendición de estar en tu casa, Señor. Gracias por tu gracia y gracias por el perdón de pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas al punto que entregaste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación. Gracias por tu presencia en medio de nosotros aquí. Gracias por tu provisión, tu cuidado y tu dirección, Señor. Gracias por estar presente en nuestra vida, Señor. Acompáñanos siempre, Padre. Que hagamos siempre tu voluntad, Señor, agradándote en todo, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Ahora, Padre, también recuerda la carga, Señor, que te hemos puesto delante de ti. Sabemos que tú estás obrando en ello ya desde antemano. Nosotros simplemente nos enteramos una que otra cosa viendo lo que ya tú estás haciendo. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Nosotros tranquilos, esperando que tú des el próximo paso, Padre. Ayúdanos, Señor. Llévanos ahora con bien, Señor, a nuestras casas. Que podamos descansar, llegando bien a nuestras casas, descansar para el día de mañana, Padre. Y que este jueves y el viernes nos traigas aquí a tu casa, Santa, a bendecir tu nombre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Dios me les bendiga a todos. Ahí saluda a su hermanito, su hermanita. Y le veo el jueves, Dios mediante. Amén.